Ya. A ver, hablemos sobre, bueno, en este capítulo, jóvenes, principalmente vamos a hablar sobre las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff enunció dos leyes, la ley de los nodos o nudos y la ley de las mallas, ¿sí? De eso va a tratar el tema de esta clase. Pero primero vayamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Acá te dice, un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes eléctricos que forman una trayectoria cerrada por la que circula la corriente. Claro, es un circuito cerrado, ¿no? Un circuito eléctrico es un circuito cerrado que está constituida pues por componentes eléctricos, como te dice ahí, focos, este, una computadora, o sea, cualquier componente de tipo eléctrico, ¿no? Un foco, una computadora, una refrigeradora, etcétera, ¿no? Y, eh, y ese conjunto de circuitos o componentes eléctricos están pues unidos también a su vez a una pila, ¿no? A una pila, a un voltaje, ¿no? A una diferencia de potencial. Por ejemplo, miren acá, tenemos acá un circuito que es el más elemental, el más básico, el cual, por ejemplo, está constituido por una pila, ¿no? Y un pequeño foquito, ¿de acuerdo? Este es el circuito más elemental que se conoce, ¿no? Y además acá un interruptor, ¿no? Este interruptor, cuando se levanta, acá mira, acá está, acá donde estoy señalando, este interruptor cuando se levanta, ya no permite, ya no deja que los electrones puedan seguir circulando. Se interrumpe el paso de los electrones, o sea, se interrumpe la corriente, deja de circular corriente cuando el interruptor está levantado. Pero cuando se cierra, cuando el interruptor se cierra, entonces la corriente continúa, ¿no? El movimiento de los electrones continúa. Bueno, todo foco en su interior tiene una resistencia, ¿no? Ese alambrecito que ustedes están viendo acá, unos filamentos, un alambrecito bien delgadito que tiene este foco, me representa la resistencia. Claro, todo foco está constituida por una resistencia. Acá tenemos una pila, el cual tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo me indica que está a mayor potencial y el polo negativo que está a menor potencial. ¿De acuerdo? Entre esos dos polos existe una diferencia de potencial que en este caso el dibujito me dice que vale 4,5 voltios. Esa es la diferencia de potencial que existe entre los polos de la pila, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los polos puede ser 10 voltios, ¿no? Y el otro polo puede ser el polo positivo, por ejemplo, 10 voltios, y el otro polo menos de 10 voltios, ¿no? Digamos 5,5 voltios. 10 voltios y el otro 5,5 voltios, si tú restas, me da 4,5 voltios. Por eso se le llama diferencia de potencial. Es la resta de los extremos, la resta de los polos. Eso me da el voltaje que tiene la pila, ¿no? Vuelvo a repetir. Por ejemplo, podríamos tener el polo positivo con un potencial de 10 voltios y el polo negativo de menor potencial, digamos de 5,5 voltios. Y si tú restas esos dos polos, 10 menos 5,5 voltios, me da los 4,5 voltios que acá aparecen, ¿no? Entonces, estos 4,5 voltios provienen de la resta de la diferencia de potencial que existe entre los polos de la pila. Entonces, los electrones salen del polo positivo de mayor potencial
los electrones salen con mucha energía en esta dirección continúan su recorrido, pero en el camino, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa por este foco, pierde la energía con que había salido, ¿no? Y así continúa ya con menos energía, ¿no? Porque este foquito le ha quitado parte de esa energía, ¿no? Y en el camino continúa su movimiento y va a seguir perdiendo energía en el camino, los electrones, ¿no? Considerando de que este interruptor está cerrado, los electrones continúan su camino, siguen su trayectoria, hasta que al final llega al polo negativo ya con menos energía, ¿no? Ingresa a la pila, pero nuevamente se recargan. Esos electrones nuevamente salen renovados, con más energía, y se repite ese procedimiento, ¿no? Los electrones nuevamente continúan, y cuando pasan por este foquito, pierde esa energía, parte de esa energía lo pierde y continúa su trayectoria, ¿no? Y así. Nuevamente llega al polo negativo con poca energía, pero ingresa a la pila y cuando ingresa se recargan, ¿no? Se llenan de energía. Acá está, miren, la número 6 te dice, el generador abastece de energía a los electrones. Este sistema, este circuito puede ser sustituido por este esquema, ya un poco más simplificado, ¿no? Mucho más práctico y manejable. Eh, Toda resistencia que proviene del foquito, de la bombilla, se le representa de esta manera, ¿no? Este es el símbolo de una resistencia. En lugar de estar dibujando la bombilla, mejor dibujo su resistencia, que es lo que nos interesa finalmente. Acá está el interruptor, que cuando se levanta, ya no hay paso de electrones, ya no se produce la corriente, y cuando se cierra, la corriente sí se produce, ¿no? Y acá está la pila, ¿no? Este es el símbolo de una pila. La raya más larga es el polo positivo, y la raya más pequeñita es el polo negativo. Toda pila tiene un voltaje, o una diferencia de potencial, ¿no? Ahí está. Vamos al siguiente esquema. Leyes de Kirchhoff. Como te había dicho, Kirchhoff enunció dos leyes, la ley de los nodos. La ley de los nodos me dice que todo lo que entra tiene que salir. Es decir, la sumatoria de corrientes que están por ingresar a un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que ya salieron. Por ejemplo, mira, acá tenemos un esquema. Te está señalando acá que este punto me representa el nodo, así se pronuncia, nodo, ¿no? Nodo o nudo, ¿ya? Es lo mismo, es equivalente, se acostumbra a decir nodo, pero por este nodo hay muchos cables que están concurriendo, ¿no? Acá hay un cable cuya resistencia es R1, otro cable cuya resistencia es R2, R3 y R4. ¿De acuerdo? Esos cuatro cables están concurriendo en el punto P. Por lo tanto, este punto P me representa el nodo. Es el nodo. Pero observamos que hay corrientes que están por ingresar y otras corrientes que ya salieron, ¿no? Por ejemplo, ¿qué corrientes están por ingresar a este nodo? Las corrientes que están por ingresar, la única es esta ahí que estoy señalando, es la única corriente que está por ingresar a este nodo. Sin embargo, las corrientes que ya salieron es mucho más. Son, por ejemplo, el I1, I2, I3 y 4. Entonces se va a cumplir que la suma de las corrientes que están por entrar, que solamente sería en este caso I nomás, la corriente I, debe ser igual a la suma de corrientes que ya salieron, o sea, I1 más I2 más I3 y más I4. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira qué pasaría, chicos, si tuviéramos este caso. Acá está, así por ejemplo. Y acá tenemos una resistencia, otra, una más, y acá también.
Ahí tenemos las 4 resistencias. Acá tenemos el nodo, este puntito me representa el nodo. Digamos que por acá circula una corriente de 4 amperes, por acá circula una corriente de 7 amperes, y por acá circula una corriente de 10 amperes. Me piden hallar esta corriente I. A ver, ¿cómo podríamos calcular esta corriente I, chicos? Aplicamos la propiedad. ¿Cuáles son las corrientes que están por entrar a este nodo? Las corrientes que están por entrar a este nodo sería 4 y 10. Entonces la suma de 4 más 10 debe ser igual a las corrientes que ya salieron. En este caso, el 7 y esta I han salido de este nodo. La suma de esas dos debe ser igual a la suma de las corrientes que estaban por ingresar. En este caso, 4 más 10. ¿Cuánto me sale despejando? 7 amperios. Y eso vendría a ser la respuesta. Esa es la aplicación, por ejemplo, de esta primera ley llamada ley de los nodos. ¿De acuerdo? Ya está. Esa es la primera ley. La segunda ley, la ley de las mallas. La ley de las mallas se basa en la conservación de la energía. En eso se basa principalmente. En cambio, la ley de los nodos se basa en la conservación de las cargas eléctricas. Sí, la ley de las mallas te dice que también es conocida como el teorema de las mallas. Establece que la suma algebraica de la diferencia de potencial a través de todos los elementos de cualquier malla cerrada es cero. O sea, dicho en cristiano, lo voy a mejor explicar de esta manera, ¿ya? Por ejemplo, miren acá. Ahí tenemos un circuito, ¿ya? Este es un circuito eléctrico cerrado que tiene muchas pilas. En este caso, tiene más de una pila, ¿no? Esto tiene un voltaje E sub 1, un voltaje E sub 2, y tenemos las siguientes resistencias, R1, R2, y acá digamos R3. ¿Está bien? Y ahí tenemos un circuito ya un poco más complejo, digo esto porque ya se tienen más de una pila. Pueden ser, en este caso son dos pilas, dos baterías. Pero podemos tener 3, 4 o 5 pilas, ¿no? Muchas baterías, ¿de acuerdo? Pero en este caso he colocado dos pilas. Y ya para estos circuitos, que son ya algo más complicados, más complejos, es necesario utilizar la siguiente ecuación que te voy a presentar. ¿Qué me dice la ecuación? Que para calcular la corriente que circula por esta malla, ¿no? Van a necesitar esta fórmula que me dice, la sumatoria de voltajes de todas las pilas debe ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia. Esta es la formulita que vamos a necesitar para este circuito, para este circuito. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, la sumatoria de voltaje de las pilas debe ser igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, antes de utilizar esta fórmula, tenemos que elegir el sentido de la corriente que circula por esta malla, por este circuito. Y la elección del sentido de la corriente que circula por esta malla es al azar, no se hagan problemas. Lo pueden elegir en sentido horario, este sentido horario. Hay una corriente que puede estar circulando en sentido horario por esta malla, o lo pueden elegir en sentido antihorario. Este es antihorario, ¿no? Entonces, sea cual sea el sentido que ustedes elijan, la respuesta no va a cambiar en valor. El valor va a seguir igual. Sí, o sea, si sale la corriente 2 amperios, por ejemplo, 2 amperios, por ejemplo,
Entonces, sea el sentido que ustedes elijan, va a salir 2 amperios. Solamente van a diferir en el signo. En un sentido te va a salir 2 amperios positivos y en el otro sentido te va a salir 2 amperios negativos. Pero el valor es igual, solamente está difiriendo en el signo nomás. Claro, para la corriente nunca puede salir negativo, no existe corriente negativa. Si te saliera una corriente negativa, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el sentido que has elegido está mal, debe ser en sentido contrario. Claro, eso es lo único que te va a indicar el signo negativo. No existe signo negativo en una corriente. No hay corriente negativa. Estoy hablando de la corriente. Si en caso te saliera corriente negativa, quiere decir entonces que el sentido que has elegido en ese circuito está mal. Debe ser en sentido contrario. Profesor, ¿y tengo que volver a operar? No, ya no, pues. Porque si vuelves a operar, te va a salir lo mismo 2, pero ya no negativo, sino positivo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, esta es la formulita para ya la corriente que circula por esta malla. Por ejemplo, voy a atreverme a elegir un sentido, ¿ya? Digamos que hay una corriente acá que circula en sentido horario. Este sentido horario, ¿ya? En ese sentido. Claro. No te olvides que este polo es el polo negativo y el de arriba es el polo positivo. Acá es positivo y este es negativo, ¿no? La raya más larga, mira, esta raya que estoy señalando, la raya más larga es el positivo y la raya más chiquitita que estoy señalando es el polo negativo, ¿no? Eso yo les había dicho. Ya. Una observación que es muy importante. Mira, acá tenemos una pila, este es el polo positivo y este es el polo negativo. Tiene un voltaje, es sub 1. Acá hay una corriente que está circulando, por ejemplo, en ese sentido. Cuando la corriente circula de menos a más, de menor a mayor potencial, entonces se dice que el voltaje de la pila es de signo positivo. Pero, a ver, acá sería E sub 2. Este es positivo y este es negativo. Pero si la corriente circula en este sentido, de más a menos, de mayor a menor potencial, entonces el voltaje de la pila va a ser de signo negativo. Hay que tomar en cuenta esa regla de signos. Sí, hay que tomar en cuenta esa regla de signos, ¿ya? Por favor, cuando tenemos una corriente que circula de menos a más, de menor a mayor potencial, diremos que el voltaje de la pila es positivo, ¿no? Hay una subida de potencial, pero cuando la corriente circula de más a menos, de mayor a menor, entonces el voltaje de la pila va a ser de signo negativo. Sí, esto hay que tomar en cuenta esta regla de signos para, por ejemplo, acá en el primer miembro, ¿no? En el primer miembro vamos a encontrar voltajes positivos, voltajes negativos. Los voltajes o los potenciales sí pueden ser positivo o negativo, pero la corriente no. La corriente no. Esta corriente no puede salir negativo. Pero los voltajes o la diferencia de potencial que se mide en voltio, eso sí puede ser positivo o negativo. Claro. Porque me representa energía. O sea, no es energía exactamente, pero está relacionada con la energía. Claro, y podemos tener una energía positiva o una energía negativa. ¿De acuerdo? Entonces, el potencial también puede ser positivo o negativo, pero la corriente no. Un ejemplo. Un ejemplo. A ver. Vamos a calcular, por ejemplo, acá. Vamos a calcular la corriente que circula por esta malla, pero todavía me falta poner algunos valores, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, acá 70 voltios. Ya. A ver ahí. Esto es, ya. A ver acá. Dos son.
3 son, y acá 5. Ya está. Ya, no se olviden que este es el polo negativo, este es el polo positivo. No se olviden, ¿ah? Este es positivo, este es polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Ya está. Yo quiero saber qué corriente está circulando por esta malla. Lo primero que tengo que hacer entonces es elegir el sentido de la corriente, ¿ya? Y lo vamos a elegir al azar. Lo vamos a elegir al azar. Por ejemplo, yo lo voy a elegir en sentido horario, ¿ya? Vamos a elegir en sentido horario. Hay una corriente que está circulando por esta malla en sentido horario, antihorario, disculpa, antihorario, antihorario, ¿está bien? Ahí está, antihorario. Hay una corriente en ese sentido. Antihorario, así, este es antihorario. Eso es lo primero que tengo que elegir, el sentido de la corriente. Y luego usar la fórmula que me dice la sumatoria de voltaje de las pilas es igual a la sumatoria de la multiplicación entre la corriente y la resistencia. Con esta formulita yo voy a calcular la corriente que circula por esta malla. A ver, jóvenes, no te olvides esta observación, ¿ya? De menos a más, voltaje positivo, de más a menos, voltaje negativo. Vamos entonces a este problemita, a este ejemplito. En este caso, por ejemplo, mira la corriente, está circulando por esta pila de menos a más. Entonces el voltaje va a ser positivo. Mira, de menos a más. De menos a más. Fíjate el sentido de la corriente. Fíjate el sentido de la corriente. De menos a más, voltaje positivo. Fíjate el sentido de la corriente acá. ¿Positivo o negativo? Chicos, hablen. Por el audio. Ahora sí todo es por el audio, chicos. No me escriban nada porque yo no puedo ver. A ver, acá va a ser más 100 voltios o menos 100 voltios. ¿Mm? Chicos, ¿más 100 o menos 100? Fíjate el sentido de la corriente. Mira para dónde está yendo la corriente. ¿No? De más a menos. Mira, de más a menos. Por lo tanto va a ser menos 100. Ahora fíjate acá, mira para dónde va la corriente. Entonces dime, ¿va a ser positivo o negativo el voltaje de la pila? Mira, fíjate. A ver, chicos, por el audio, por favor. Vamos, jóvenes, participen, no se desanimen, ¿ya? Mira para dónde va la corriente. De más a menos. Voltaje positivo o negativo. Negativo. Negativo, pues claro, menos 40. Claro, porque mira para dónde está circulando la corriente, mira. De más a menos. De más a menos. Negativo, por eso es. En cambio acá mira para dónde está circulando la corriente. De más a menos también. Por eso que es negativo. En cambio acá va de menos a más. De menos a más. Mira, fíjate para dónde va la corriente. De menos a más. De menos a más. Por eso que es positivo 70. Y en el segundo miembro colocamos la multiplicación de la intensidad por la resistencia. O sea, sería I por 2, ¿está bien? O 2I, más I por 5, o 5I, más I por 3, o 3I. Ah, bueno, he podido factorizar el I. O sea, he podido colocar solamente una I, una sola I, y luego sumar todas las resistencias. Es lo que voy a obtener acá también. Si tú operas acá, saldría 70, pero negativo. Y esto es igual, si tú sumas acá, sale 10i. ¿No es así? Este 10 pasa a dividir y saldría menos 7 amperes. La corriente se mide en amperios. La corriente se mide en amperios, por si acaso. Pero habíamos quedado que la corriente no puede salir negativo. Siempre sale positivo. Claro, no hay corriente negativa, no existe. Entonces, ¿qué significa eso? Te había dicho que cuando te saliera negativo, entonces el sentido de la corriente que hemos elegido está mal. O sea que por esta malla, por este circuito, no está circulando la corriente en sentido antihorario. Está circulando en sentido horario. Claro, en sentido horario. Profe, ¿y voy a tener que volver a operar? Ya te dije que no, porque si lo vuelves a hacer, ahora en sentido horario,
te va a volver a salir otra vez 7, pero ya no negativo, sino positivo. O sea, el valor no va a cambiar. El sentido elígelo como tú quieras, horario o antihorario, no se hagan problema por eso. No se hagan problema por eso, porque el resultado te va a salir la misma cantidad, solo que en un caso te sale positivo y en otro caso te sale negativo, pero la misma cantidad te va a salir. Entonces, lo único que tendrían que hacer ustedes es dar como respuesta 7 amperios positivo y decir que no está circulando en sentido antihorario, está circulando en sentido horario. Nada más eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, ¿la intensidad no varía porque pasa por las pilas? Claro, está pasando por el mismo circuito, más que nada por eso. Está pasando por la misma malla, por eso que no varía. Es la misma corriente, por la misma malla está pasando. Ya, ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, pasamos entonces, ¿no? Bueno, acá te da otra cosa, más bien lo mismo, solo que acá me parece que es lo mismo, ¿ah? Sumatorio de voltaje es igual a cero, es lo mismo, o sea, en realidad yo había puesto esto, ¿no? Ya, pero si esto lo pasa al otro miembro, con signo negativo, entonces voy a tener que ese es igual a cero, es lo mismo, o sea, no se preocupen, ¿ya? Eso es lo que yo le he entregado ya más simplificado, ¿no? Ya despejado, ya. Ya, muele de signos, ahí está, la muele de signos que yo les había dado, ¿no? Bueno, pasamos entonces. Instrumentos de medición eléctrica. Claro, vamos a escuchar instrumentos como amperímetro y voltímetro. El amperímetro sirve para medir la intensidad de corriente eléctrica. Ese es el uso de un amperímetro. Sirve para medir la intensidad que está circulando. Claro, la intensidad de corriente eléctrica. Para medir la corriente que pasa por una resistencia, se conecta la resistencia y el amperímetro en serie. En serie se pone, ¿ya? Claro, eso es. Por ejemplo, mira, acá tenemos una resistencia, entonces acá sí, ¿no? Una resistencia R, y yo quiero saber qué corriente pasa por esta resistencia. ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? Entonces lo debo poner a su costadito, un instrumento llamado amperímetro. ¿Por qué? ¿Por qué se pone al costadito en serie? Se dice que se pone en serie, ¿no? En serie. Porque la corriente que pasa por esta resistencia va a ser la misma corriente que va a pasar por este amperímetro. Claro, por eso que se ponen en serie, pues chicos. La corriente que pasa por esta resistencia es la misma corriente que va a pasar por este amperímetro. Por eso que deben colocarse en serie. Siempre se tiene que colocar en serie. ¿De acuerdo? De esa manera podemos saber qué corriente está circulando por esta rama o por esta resistencia. ¿Sí? Siempre en serie. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, van a escuchar también en los problemas amperímetros ideales, así se le van a escuchar ese término, ideal. Amperímetro ideal toma ese nombre porque en realidad no existe eso, no existe. O sea, son aproximaciones, pero no existe. Un amperímetro ideal es aquel instrumento que ya saben ustedes que mide la corriente, pero que no tiene resistencia interna. No tiene resistencia interna. Se dice que un amperímetro ideal
su resistencia interna es aproximadamente cero, nulo, no tiene. ¿Eso existe? No, pues. No existe eso, chicos. Cualquier instrumento eléctrico, cualquier dispositivo eléctrico, internamente posee resistencia. No hay dispositivo eléctrico que no tenga resistencia interna. No existe eso. Todos tienen resistencia eléctrica. Igual como te había explicado en la teoría de rozamiento. ¿Se acuerdan ustedes que en una superficie áspera existe rozamiento que se grafica en dirección opuesta al deslizamiento? ¿No? ¿Se acuerdan o no? Y luego yo les dije, si recuerdan ustedes, les dije que no existe superficie lisa. Una superficie lisa, por ejemplo, es la superficie del hielo. Pero aún así, el hielo, a pesar que tú tocándola, lo sientes suavecito, liso, pero no es liso. La superficie del hielo no es completamente liso. No existen superficies lisas al 100%, son aproximaciones. Y la que más se aproxima a una superficie lisa, suavecita, es la superficie del hielo. Pero aún así tiene pequeñas, pero pequeñitas asperezas. Sí, sí, aunque no lo crean ustedes. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con los instrumentos eléctricos. Cualquier instrumento, dispositivo eléctrico, tienen internamente resistencias eléctricas. Tienen, claro, por más pequeña, lo único que podemos hacer es reducir la resistencia eléctrica en los dispositivos eléctricos. Reducirlo, pero no se puede desaparecer. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos que el amperímetro es ideal, como su mismo nombre lo dice, estamos idealizando, afirmando que su resistencia interna es cero. Pero en realidad tienen resistencia, pero claro, son pequeñitas, ¿no? Son pequeñitas, son de 0,1 ohm, esta es la unidad de la resistencia, 0,02 ohm, son pequeñitas, pero tienen, chicos, tienen resistencia interna, ¿ya? Los reales, los amperímetros reales tienen resistencia interna. Claro que son pequeñitas, como ya te dije, son chiquitas, ¿ya? Pero tienen, ¿no? Y si hablamos de un amperímetro ideal, allá pues significa que su resistencia interna es cero, ¿no? Claro, eh, así es. Vamos allá. Entonces, ahora sí, ahí está. Circuito normal, pila y foquito. Este, y acá, mira, este es el amperímetro que se coloca en serie con el foquito, pues, ¿no? El foco es una resistencia y acá tenemos el amperímetro, ¿no? Que se coloca en serie, al costado del foquito. Ya está, ahí está, miren, chicos. Acá está la resistencia y el foquito. Y a su lado, en serie, se coloca el aparatito llamado amperímetro. ¿Ya? En serie se pone. Ya, en cambio, voltímetro no mide la corriente. Como su mismo nombre lo indica, el voltímetro lo que indica es el voltaje o la diferencia de potencial. A diferencia del amperímetro, que debe ser colocada al costado de la resistencia, o sea, en serie, sin embargo, el voltímetro se coloca en paralelo, no se pone en serie, se pone en paralelo. ¿De acuerdo? Es lo que normalmente sucede. En paralelo con una resistencia, cuyo voltaje se desea medir. El voltímetro ideal se considera de gran... los voltímetros reales tienen resistencia también, como ya te lo había dicho. Y a diferencia de los amperímetros reales, que tienen resistencia muy chiquitita, sin embargo, los voltímetros reales tienen resistencias muy, muy grandes. Estamos hablando de 1000 ohm, 800 ohm, 1500 ohm, tienen resistencia muy, muy elevadas.
¿De acuerdo? El voltímetro ideal. Ah, ya. El ideal significa que su resistencia interna son enormes, infinitos, infinitos. Acá están, infinitos. Claro, sucede todo lo contrario a un amperímetro ideal. Mientras en el amperímetro ideal la resistencia interna es cero, en el voltímetro ideal su resistencia interna es infinito, es enorme, enorme. Claro. Mientras en el amperímetro real la resistencia interna es chiquitita, pequeñita, en el voltímetro real sus resistencias internas son muy, muy elevadas, muy grandes. Claro, es todo lo contrario al amperímetro. Mientras en el amperímetro mientras el amperímetro debe ser colocado en serie a una resistencia, el voltímetro se pone en paralelo a una resistencia. Por ejemplo, mira, si yo quiero medir el voltaje que tiene o la diferencia de potencial que tiene esta resistencia, lo debo colocar en paralelo. Claro, ahí está, en paralelo. Claro, ¿por qué en paralelo? Porque no te olvides que en paralelo, ¿se acuerdan ustedes la teoría? En paralelo, el voltaje es el mismo para los dos. Claro, ¿se acuerdan? Tienen que acordarse esa teoría. El voltaje es el mismo. Claro, si esta resistencia tiene un voltaje de 20 voltios, entonces la de arriba también va a tener un voltaje de 20 voltios. Por eso que el voltímetro tiene que estar colocado en paralelo a la resistencia. Es la única manera que yo pueda saber qué voltaje tiene esta resistencia, colocando un voltímetro de forma paralela a esta resistencia. Por eso. Claro, así es. ¿Mm? No se pone en serie, se pone en paralelo. Claro, si tú quieres saber qué voltaje tiene esta resistencia. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, mira, si tenemos acá un circuito, así por ejemplo, ¿está bien? Esto vale 2 ohmios. Digamos, esto vale 5 ohmios, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Y esta es una pila, ¿no? Yo, mira, y aquí, digamos que por acá está circulando una corriente de 4 amperios. Hay una corriente, 4 amperios, por acá, por esta malla. Por acá, 4 4 4 4 4 4 4, ¿no? Es la corriente que pasa por esta malla, 4 amperios, ¿no? Ya, y ahora yo quisiera saber qué voltaje tiene esta resistencia. Ah, entonces pongo acá un aparatito en paralelo a esa resistencia. Claro, coloco un aparatito llamado voltímetro a esta resistencia. Al poner un voltímetro en paralelo con esta resistencia, entonces lo que va a marcar este aparatito es el voltaje solamente de esta resistencia. Y aplicando la ley de Ohm, el famoso VIR, diremos que el voltaje es igual a la intensidad, que vale 4 amperios, por la resistencia, que vale 2 ohm. ¿Cuánto sería? 8 voltios. Entonces, este aparatito de arriba va a marcar 8 voltios. 8 voltios va a marcar este aparatito. ¿Está bien? Y si yo quiero saber qué voltaje tiene esta otra resistencia, entonces coloco ahora un aparatito llamado voltímetro en paralelo con esa resistencia. Entonces, al ponerlo en paralelo con esta resistencia, lo que va a hacer este aparatito llamado voltímetro es marcar el voltaje de esta resistencia. Y nuevamente aplicas el famoso VIR. Voltaje, no sabemos qué corriente está circulando por acá. 4 amperios por la resistencia, que vale 5. Entonces, ¿cuánto va a marcar? 20 voltios. Entonces, este aparatito va a marcar 20 voltios. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces ahí, circuito. Mira, acá ahora el aparatito se está colocando en paralelo con el foquito. Ahora se está poniendo en paralelo, ¿no? Encima del foquito, en paralelo.
encima del foquito en paralelo. Claro, es lo mismo que está acá. ¿Listo? ¿Ya ves? Ya. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, chicos? A ver, lancen sus preguntas, por favor, sus dudas que no han entendido. ¿No hay ninguna duda, jóvenes? Chicos, ¿puedo continuar? Todo claro, profe. Ya, vamos a ver. Entonces seguimos, ¿ya? Gracias, señorita. Creo que ahora sí entramos a los problemitas. Por ejemplo, miren, dice, dado el circuito resistivo, indique la lectura del voltímetro. Allá. Entonces, tú sabes que este voltímetro va a marcar el voltaje, no de esta resistencia. Este voltímetro va a marcar el voltaje de esta resistencia. De él va a marcar el voltaje. ¿Ya? ¿Está bien? Pero necesito saber qué corriente pasa por acá. Si yo logro saber qué corriente está circulando o está pasando por esta resistencia de 5 ohm, luego aplico la ley de Ohm, el famoso VIR, y con eso estaría hallando el voltaje de esta resistencia. ¿Ya? Entonces, pero tengo que hallar primero qué corriente está circulando. Y esa corriente lo voy a conseguir aplicando la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. O sea, voy a necesitar esta formulita, ¿no? Claro, con esto voy a hallar la corriente que está circulando, que está pasando por cada malla. Ahora tenemos dos mallas, ¿no? Entonces, en cada malla voy a elegir el sentido de la corriente, en cada malla, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en esta malla del lado izquierdo voy a elegir una corriente en sentido antihorario. Ahí está, en sentido antihorario. Una corriente I1. ¿Ya? ¿Está bien? Y ya, pues si usemos entonces para esa primera malla, esta formulita de arriba, ¿ya? A ver acá. Fíjense, chicos. eh, no te olvides que este es el polo negativo, positivo. Este es el positivo y este es el polo negativo. Siempre la malla más larguita y más delgadita, mira, esta que estoy señalando, miren, miren chicos, esta que estoy señalando, esta rayita que es un poquito más grande y más delgadita es el polo positivo, y la otra rayita, mira, esta rayita que estoy señalando que es un poco más gruesita y de menos tamaño que la otra, es el polo negativo, ¿ya? Positivo, negativo. Acá también, positivo, negativo. A ver, acá también, este es positivo, polo positivo y este es el polo negativo. Listo. Y ahora sí, me ayuda. Acá, cuando esta corriente va para arriba, mira, mira, fíjate para dónde está circulando esta corriente, ¿ah? Para arriba. Voy a poner más 20 voltios o menos 20 voltios. A ver, participen chicos por el audio. ¿Más 20 o menos 20 chicos? Más 20. Ya, muy bien. Ahora mira, fíjate la corriente para dónde está circulando acá, mira, 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 acá, 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 acá. ¿Va a ser más 10 o menos 10? Menos 10. Menos 10. Menos 10, muy bien. Nada más. Solamente hay dos pilas en esta malla. Y esto se iguala a la multiplicación de 10 por I1, nada más. Es la única resistencia que hay en esta malla. 10 por I1, nada más. Es la única. No hay más, pues, ¿no? Por acá no hay, por acá no hay, por acá no hay. Esta es la única, nomás en esta malla, en esta malla. Voy a tener entonces que acá es 10, es igual a 10 I1, y esto pasa a dividir, sale 1 amperio. Ahora, pero este 1 amperio está circulando solamente por esta resistencia. Este 1 amperio circula por esta pila, 1 amperio, por esta resistencia, 1 amperio, por acá arriba, por esta pila, 1 amperio. Ah, pero no es la corriente que está pasando por esta resistencia de 5 ohm.
Entonces, profesor, por gusto lo ha calculado. En realidad sí, por gusto se ha calculado. Lo hice solamente para practicar. Lo hice solamente para practicar. Pero no me va a servir. Porque solamente por esta pila de 10 voltios, que esta pilita de 10 voltios que está acá arribita, pasa la corriente de 1 amperio. Por esta resistencia de 10 ohm pasa 1 amperio. Luego sigue para arriba, por esta pilita pasa 1 amperio. Y así sucesivamente. O sea, esta corriente de 1 amperio que acabo de calcular no va a pasar por esta resistencia de 5 ohmios. Quiere decir que por gusto se ha calculado. Pero no, bueno, no, tampoco por gusto, porque al menos hemos practicado el uso de esta ecuación de arriba. Vamos a la otra malla. Voy a elegir el sentido de la corriente en la otra malla. En otro sentido lo voy a elegir, ¿ya? O no, en el sentido que yo quiera, no se hagan problema por eso. Ya, ahora voy a elegir el sentido, a ver, antihorario también otra vez. Ya, antihorario. Ahí está, sentido antihorario. Una corriente I sub 2. Ya, y ahora me ayudan, ¿ah? Ya, para esta malla, ¿sería más 30 o menos 30? Fíjense acá, miren, miren, más 30 o menos Más 30. 30. Más 30. ¿Y por acá? Menos 20. Menos 20. Menos 20, muy bien. Y esto va a ser igual. No hay más, pues, ¿no? Son dos pilitas nomás en esta malla. En esta malla solamente son dos pilitas. Ahora, en el segundo miembro se multiplica 5 por I2. No hay más resistencias en esta malla. Es la única, 5 por I2. Acá me sale 10 por I2. A esto pasa a dividir 2 amperios. Ah, ya. Entonces, por esta resistencia circula 2 amperios. Por acá sube 2. No, disculpa. Por acá sube 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios y por acá también 2 amperios. Ah, ya. Esto es lo que me va a servir para hallar el voltaje de esta resistencia. Entonces decimos a continuación el voltaje de esta resistencia. Acá está, mira, el voltaje. Vamos acá, ahí, ahí. Su voltaje lo calculo con el famoso VIR, la ley de Ohm. Para hallar la lectura de este voltímetro utilizo el famoso VIR. Voltaje es igual. ¿Qué corriente está circulando por esta resistencia? ¿1 amperio? No. Por esta resistencia pasa los 2 amperios que acabo de calcular. Y lo multiplico por la resistencia que vale 5. Y eso me daría el voltaje que tiene esta resistencia. Y eso es lo que va a marcar este aparatito llamado voltímetro. 10 voltios, casita. Pregunten, chicos. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, jóvenes, ¿ah? Profesor, Chicos, ¿no quieren preguntar? Muchachos, ¿puedo seguir avanzando? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, listo. Claro, ahí por ejemplo bastó nomás trabajar en esa malla, ¿no? En la otra malla no. Ya, bueno. El siguiente problemita. La figura muestra un circuito con 3 fuentes de FEN. Este FEN se llama fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, ¿ya? 3 fuentes, o sea, son 3 pilas, pues. Cuando te dices 3 fuentes, son 3 pilas. Acá también. 1, 2 y 3. Esas son fuentes de energía, o pilas, o baterías.
que tienen un FEN. FEN significa fuerza electromotriz, o sea, su voltaje. El FEN es la fuerza electromotriz o llamado también voltaje o diferencia de potencial. ¿Ya? Por si acaso. Ahí está, mira, FEN, este es el FEN. E1, 5 voltios. E2, 3 voltios. ¿Ya? Eso es lo que me están dando como información. Es el voltaje, el famoso FEN, fuerza electromotriz, o llamado voltaje. Las fuentes son las pilas, las baterías. Y tres resistencias te dice, ¿no? Claro, también hay tres, yo veo que hay tres resistencias en ese circuito. Así como hay tres pilas, tres fuentes, hay tres resistencias también, en ese caso. Te dan las resistencias, pero te dan solamente dos pilas, o sea, el valor, el voltaje de dos pilas, no te dan qué voltaje tiene la otra pila. O sea, está faltando el voltaje de la pila E3, de la fuente E3. Eso es lo que no te dan, seguro que te van a pedir. Sospecho que te van a pedir. A ver, vamos a ver qué dice más. ¿Qué más dice? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La magnitud de la FEN E3 cuando fluye una corriente eléctrica de intensidad 2 amperios es 14 voltios. Ah, ya. Vamos a ver. Vamos a poner acá, ¿ya? Primer caso. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Menos mal me dan la corriente que está circulando. A ver, vamos a dibujar acá. Así es. Acá está. Ya está. L2. L2 vale 3 voltios. L1, 5 voltios. L3 no se sabe. Y esta resistencia R1 vale 1 ohm. Acá vale, R2 vale 2 ohm. Y acá 2 ohm. No te olvides que este es negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? No te olvides esos politos, ¿ya? Nega, pos y nega. No es necesario que lo pongas, pues, ¿no? No es necesario, pero lo pongo porque hay algunos alumnos que sí necesitan, porque se desorientan algunos, pues, ¿no? Yo sé que algunos sí no es necesario que lo pongan, ¿no? Porque se dan cuenta, pero hay otros que no, sufren, ¿ya? A ver. Y ahora voy a elegir el... Ah, no, el sentido ya me la dan, mira. Acá está, mira. El sentido es acá, mira. Acá está bajito. Ah, o sea que sentido... Este es sentido antihorario. Sentido antihorario es esto. Claro, hay una corriente así. Pero me dicen, mira, fíjate, ¿ah? La magnitud del FEN, o sea, del voltaje de la pila SU3, cuando fluye una corriente eléctrica de intensidad 2 amperios, te dan esta corriente que es 2. El voltaje SU3, ¿dónde está SU3? Este voltaje te dice que sale 14 voltios. Ya, eso vamos a comprobar si es cierto. A ver, jóvenes, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Ahí está. Es esta la formulita. Ya, ahora me van a ayudar, con la ayuda de ustedes, por favor participen por el audio. Acá, mira, fíjate esta corriente, ¿para dónde está yendo? Entonces voy a tener 3 voltios positivo o negativo. Mira para dónde va. Vamos, chicos. Hablen. Vamos, participen. Mira para dónde va la corriente. Fíjate para dónde está yendo esta corriente. A ver, dime, ¿va a ser 3 voltios 3. positivo o negativo? ¿Posi o nega? Posi. Ya, 3. Ahora mira por acá. ¿Posi o nega? Nega. Negativo. ¿Y por acá? ¿Posi Posi. o nega? Posi. O sí. Más E3. Esa es la incógnita. Y esto va a ser igual a la multiplicación de I por R. Sería 2 por 1, 2. Más. Se suma, ¿no? 2 por 2, 4. Más. 2 por 2, 4. No hay más. Eso es todo. Acá sería menos 2
más E sub 3 va a ser igual acá, ¿cuánto me sale? 10, ¿no? Y el E sub 3 va a ser igual a 12 voltios. Y esa es la respuesta. Con esta corriente de 2 amperios me sale un FEN de 12 voltios. Pero acá me dicen que es 14 voltios, por lo tanto este es falsazo. Falso. Vamos ahora a la siguiente pregunta. La diferencia de potencial entre... la diferencia de potencial entre A y B. Ya, eso no te he enseñado. Recién te voy a enseñar. Recién te voy a enseñar. Para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, se utiliza esta propiedad, llamada teorema de la trayectoria. Mira, teorema de la trayectoria. A ver, esa es una propiedad. Vamos a hacer propiedad. Solamente para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿ah? Por ejemplo, miren, acá tenemos propiedad. Un circuito así cualquiera. Así, por ejemplo, acá. ¿Ya? M1, E1, E2, ¿ya? Y yo quisiera saber cuánto vale la diferencia de potencial entre estos dos puntos, A y B. No, pues se supone que esta rama, este tramo, proviene de un circuito que se cierra, pues. Se supone que acá se cierra, pues. Por ejemplo, acá debe haber, no sé, una resistencia, más pilas, y así, ¿no? La cosa es que se cierra, una resistencia, la cosa es que, ahí está, se cerró, ahí está. ¿Ya? Claro, pero yo solamente quiero saber cuánto es la diferencia de potencial entre este punto A y este punto B. Claro, yo quiero saber cuánto va la diferencia de potencial entre esos dos puntitos. Pero no te olvides que esto es un circuito cerrado, pues cerrado. Si no, ¿cómo va a circular corriente? Si es abierto, no va a circular corriente, tiene que ser cerrado, pues muchachos, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto. Borramos otra vez. Lo dibujé solamente para que sepan que solamente estoy tomando una rama de un circuito que se cierra. Y digamos que hay una corriente en este sentido. Hay una corriente en este sentido, por ejemplo. Ahí está. Y yo quiero saber cuánto vale la diferencia de potencial entre estos dos puntos A y B. Ya. Entonces, miren, esto vas a usar. Chicos, atentos, ojito, ojito. Vas a empezar del punto de donde inicia la corriente. Por ejemplo, esta corriente empieza de este puntito A. Entonces, de A voy a empezar. Decimos que en A hay un potencial. En A hay un potencial. Entonces, de ahí empiezo. Mira, de acá empiezo. De acá empiezo. ¿Ya? De acá empiezo. Potencial en A, que me representa el 100%. Pero cuando esta corriente pasa por esta pila, ¿va a ser positivo o negativo? Cuando esta, mira, fíjate, la corriente ¿para dónde va? Para allá, para allá. Cuando pasa por esta pila, positivo o negativo. Vamos, chicos. E1, positivo o negativo. Negativo. Chicos, negativo. Menos E1. Claro, mira, ya ves, este es el polo positivo y este es el polo negativo, pues. Claro, la raya más larga positivo, la raya más chiquitita negativo. La corriente, mira, fíjate para dónde está circulando, de más a menos. Por eso que es negativo. Ya, ahora continúa por acá, mira. Esta corriente sigue, sigue. Ahora, cuando pasa por esta pila, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Más E2. Y cuando esta corriente pasa por esta resistencia, mira, escúchame, cuando esta corriente pasa por esta resistencia, ¿ya? Se pone negativo y se multiplica I por R1. ¿Por qué negativo? Porque sabrán ustedes por el efecto Joule que cada vez que la corriente pasa por una resistencia, no se gana energía, se pierde energía. Se pierde. Esa pérdida se la representa con signo negativo. Sí, cuando una corriente pasa por una resistencia,
se pierde energía en forma de calor. Por eso que cuando un foco, esos focos tradicionales antiguos de luz amarilla, está funcionando largo tiempo, tú lo tocas, ¿cómo lo sientes? Súper caliente. Ya, eso me demuestra que se está perdiendo energía en forma de calor. Y lo mismo sucede también con los focos ahorradores. Pero si tú tocas un foco de luz amarilla, esos antiguos, contra un foco ahorrador, esos focos LED, por ejemplo, de luz blanca, te vas a dar cuenta la gran diferencia, ¿no? Que el foco amarillo, de luz amarilla, ya está, pero súper caliente. En cambio, el foco de luz blanca, esos focos LED, lo tocas, van a estar calientes también, pero mucho menos que la luz amarilla, pues. Ahí nomás tú compruebas que los focos de luz blanca te ahorran mucha energía comparados con esos focos tradicionales antiguos de luz amarilla. Entonces, por eso se ponen menos, ¿ya? Listo. Y todo esto luego se iguala a al potencial en B. Justo todo eso es igual al potencial en B. Acá llega con un potencial. Este es el potencial final. Toda esta operación se iguala al potencial con que llegue en el punto B. ¿De acuerdo? Así es. Ya. Entonces ahora, ya pues, y ahí, de acá ya puedes hallar la diferencia de potencial A menos B o B menos A, dependiendo de la pregunta que te haga. ¿Ya? Claro, A menos B o B menos A, la diferencia de potencial, ¿no? Ya despejas nomás, pues. El A lo pasas al otro miembro o el B lo pasas al primer miembro, dependiendo si te piden A menos B o B menos A. Esa es la aplicación del teorema de la trayectoria. Esta es una propiedad. Solamente para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos. Para mi problema, a ver, la número 2. Me piden la diferencia de potencial entre A menos B. Me dicen que vale 4 voltios con los datos del 1, con estos datos del número 1. Ya, entonces vamos a dibujar. Si me piden la diferencia de A menos B, entonces puedo tomar el camino de arriba hasta llegar a B, o el camino de abajo hasta llegar a B. Con cualquiera va a salir. Con cualquiera sale igualito. Voy a tomar el camino de abajo, ¿ya? El camino de abajo. Igualito va a salir. Si tomo el camino de arriba, igualito sale la misma respuesta. Ya voy a tomar el camino de abajo. Caramba, un ratito. Ya. A ver. Ya. Ahí está. Ya ahí está B. Este es punto A y este es punto B. Esto vale, R2, ¿cuánto vale? R2, fíjate, 2 ohm. Esto también vale 2 ohm. ¿Y esto cuánto me salió? Acá está, 12 voltios. 12 voltios. Ya está, y la corriente está circulando así, ¿no? Por acá va. Esta corriente es I de 2 amperios. Acá está, pues 2 amperios. Ya está. Entonces solamente tomo ese camino nomás, de A hacia B. Ya, pues ahora aplico el teorema de la trayectoria. ¿De dónde voy a empezar? No voy a empezar de B, voy a empezar de A, porque fíjate la corriente. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces decimos que en A hay un potencial en A. Pero cuando pasa por esta resistencia, se pierde energía. Siempre se va a poner negativo, pues porque se pierde siempre, nunca se gana. ¿Ya? Sería entonces 2 por 2. Y cuando pasa por esta pila, mira, esta corriente, cuando pasa por esta pila va a ser más 12 voltios, ¿no? Y cuando pasa por esta resistencia va a ser otra vez menos, pues, menos, porque se pierde, pues, chicos. Y otra vez se multiplica 2 por 2. Y todo esto se iguala al potencial con que llega en B. Potencial en A, acá sería menos 4, menos 8, más 12, más 4. Y ese es igual al potencial en B. ¿Qué me están pidiendo? A menos B. Entonces si me piden A menos B, entonces despejo.
Este 4 positivo pasa con negativo y este B sub B pasa como negativo. VA menos B sub B es igual a menos 4 voltios. Y eso vendría a ser la respuesta. Acá te dice, ¿es 4 voltios? No, es menos 4 voltios. El potencial sí puede salir negativo, eso ya les dije, ¿ah? Eso sí ya les dije. Puede salir negativo, no hay problema. Lo que no puede salir negativo es la corriente. Ya. Y la número 3 te dice, el sentido de la corriente en el circuito debe ser horario. Acá mira, pero y como ya te lo dan, no sé por qué te preguntan debe ser horario, si ya te lo están dando ya. Bueno, sí, pues, ¿no? No, no es horario, es anti-horario, ¿no? Porque mira, fíjate para dónde va esta corriente, que ya te la dan como dato ya. Es así, ¿no? Esto no es horario. ¿Esto qué cosa es? Antihorario, ¿no? Entonces, es antihorario, pues, no es horario. Ya. Entonces sería, esto es falso y esto también es falso. O sea, todas son falsas. La B. A ver, chicos, pregunten todo lo que quieran. Ahora sí, vamos. Lancen sus dudas. No hay Profe, problema. Toda confianza. Dime. el circuito que nos han dado es de una batería ideal. Es que había una fórmula en donde la FEM era igual a la diferencia de voltaje. ¿Cómo? No te entendí. O sea, si el circuito que nos han dado es de una batería ideal. Batería ideal significa que no tiene resistencia interna. Esa es una batería ideal. Pero eso no existe, porque ya te dije que todos los circuitos, llámese pilas, focos, cualquier artefacto eléctrico, tiene resistencia interna. En este caso, si te dicen que la pila es ideal, entonces significa que esa pilita no tiene resistencia interna. Vale cero su resistencia interna. Sí, en este caso ha faltado agregar eso, ¿no? Que todas las pilas son ideales. Gracias. Claro. Porque si no fueran ideales, te tendrían que haber dado, acá mira, generalmente lo que hacen es poner al costadito, así lo pone, mira, R1, un ohmio, por ejemplo. Y acá, si fueran reales, ¿ah? Y te lo ponen al costadito. R2, digamos, 2 ohmios. Y acá R3, 0,5 ohmios, por ejemplo, ¿no? Te lo dan, así aparece. Entonces, ¿qué harían ustedes? Ah, ya, entonces en este caso es igualito nomás, pues multiplicarías, ¿no? Esta corriente por 1. Esta corriente por esta resistencia. Esta corriente por esta resistencia. Esta corriente por 0,5. Esta corriente por esta resistencia que vale 2 ohm. Y así, ¿no? Va sumando. ¿Entiendes? ¿Se entendió, hijo? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por favor, con toda confianza para explicarles. ¿Puedo pasar a otro problemita? Sí, profesor. Ya. La siguiente problemita. La intensidad de corriente que circula por el resistor de 3 ohmios. Ah, te piden la corriente que circula por esta resistencia de 3 ohms. Solamente por la de 3 ohms, ¿ah? Por acá nomás te piden qué corriente está pasando por acá. Mm, interesante. Ya, pero mira lo que voy a hacer antes.
Mira, le voy a dar una forma más simpática. Le voy a dar una forma más, más interesante, ¿no? Más comprensible. Por ejemplo, ¿cuál es? Este alambrecito, esta resistencia, se pone en paralelo con este 3 ohm. Mira, son paralelos estos dos. Estos 6 ohmios con estos 3 ohmios son paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, este punto tiene un potencial A voltios. Mientras en el camino no aparezca ninguna resistencia, el potencial se mantiene. A voltios, 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 a voltios. Entonces, como tienen el mismo potencial A por arriba y A por abajo, a voltios, entonces este polito de esta resistencia, este extremo de esta resistencia, lo llevo hasta acá, lo traslado, porque es el mismo potencial, pues, a voltios, acá abajo también a voltios. Entonces, agarro este extremo de esta resistencia, este extremo de esta resistencia, y lo llevo hasta abajo, lo traslado hasta abajo. Y voy a tener un circuito así. Así voy a tener un circuito. Ahí está. Así más o menos, espérate. Carambas. Ya. Y así voy a tener, mira, fíjate, ¿ah? Voy a tener un circuito así. Ahí está. Así. No, o si gustas, igualito, o sea, lo puedo dar de esta forma también. No hay problema. Si no, no lo voy a poner en curva. Así también, es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo, chicos, ¿ah? Así lo voy a poner ahorita. Ya listo. Ahí, por ejemplo. Claro, porque sigue siendo A, pues. Esto también sigue siendo A. Si acá estaba A, ¿no? Acá era A, ¿no? Acá también sigue siendo A y acá también sigue siendo A. Nada más, pues lo he llevado hacia abajo, nomás ese extremo. Y esto sería 3 ohm, acá sería 6 ohm y acá sería 2 ohm. Y esto sería 4 ohm. Listo, es un sistema equivalente, es lo mismo. Es lo mismo, pero me parece más simpático este gráfico. ¿Por qué? Porque ahora sí me puedo dar cuenta que estos dos están en paralelo. Sí, sí, están en paralelo. Ya, y ahora mira, mira, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Si están en paralelo, voy a hallar a su equivalente. ¿Cómo se calcula el equivalente, chicos? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estaban en paralelo, ¿cómo se calculaba el equivalente? Jóvenes, vamos, acuérdense. ¿Se han olvidado? Chicos, ¿se olvidaron? Chicos, no me digan que ya se han olvidado cómo se calcula el equivalente cuando están en paralelo. Producto sobre suma, pues. Producto sobre suma. O sea, este punto. 3 por 6 entre 3 más 6. Sería 18 entre 9, 2. 2 son. Este es 2 son. Ya está. 2 son. Ahora mira, hasta ahí nomás lo dejo. Ahí nomás lo dejo. Pero profesor, me están pidiendo, mire, escuchen, ¿ah? Profe, me están pidiendo la corriente que circula por la resistencia de 3 ohm. Y al calcular el equivalente de estos dos que me salió 2 ohmios, lo ha desaparecido la resistencia de 3 ohm. Profe, ya no veo a la resistencia de 3 ohm. Espérate, sí es cierto lo que tú dices. Al hallar el equivalente de esas dos resistencias, he desaparecido a la resistencia de 3 ohm. Sí es cierto, pero espérate, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No,
Igual va a salir, va a salir, va a salir. Ya, ahora mira lo que voy a hacer, ¿ah? Chicos, ahora estos están en paralelo, ¿no? Todos están en paralelo, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? Hablen, chicos, están en paralelo, ¿no? En paralelo, pues, ya, mira. Yo te había dicho, a ver si hacen memoria, les había dicho que cuando estaban en paralelo, el voltaje se conservaba. El voltaje era el mismo. Claro, claro, el voltaje era el mismo. O sea, que esta resistencia va a tener un voltaje de 12 voltios. Esta resistencia va a tener este voltaje. Se conserva el voltaje cuando estaban en paralelo. 12 voltios. Y entre estos dos, mira, entre estos, acá también, entre estos dos también va a ser 12 voltios. Entre estos dos, 12 voltios. Acá, mira, acá. Entre estos 12 voltios también, pues, 12 voltios. Pero estos 12 voltios se va a repartir para los dos. Se va a repartir para los dos. Para los dos se reparte. Como tienen igual resistencia, entonces los 12 voltios se reparte 6 voltios para él, 6 voltios para el otro. Porque tienen la misma resistencia. 6 más 6, 12. Ah, profesor, o sea que esta resistencia tiene un voltaje de 6 voltios. Sí, pues, sí, 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios. Ahora regresemos acá. Otra vez regreso. Mira, voy a regresar, ¿ah? Profesor, 6 voltios acá, pero como estos dos están en paralelo, este voltaje es el mismo para cada uno. Sí, pues, 6 voltios para él, 6 voltios para él. Se conserva, pues, paralelo se conserva. 6 voltios. Como estos dos están en paralelo, 6, 6. Que no se reparte, profe, el voltaje para cada uno. No, 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 no. Cuando están en paralelo se conserva 6 voltios, 6, 6. Se conserva, en paralelo se conserva, no te olvides. Ya, pues ya salió, pues, jóvenes. Ya salió, porque ahora mira lo que voy a hacer. Te piden la corriente que circula por esta resistencia. La corriente. Aplico VIR, pues. Ahora sí. Voltaje, 6. Corriente, no sé qué corriente estará pasando por acá. Y la resistencia, 3, pues 3, este 3. Pasa a dividir 2 amperios. Entonces por esta resistencia está pasando una corriente de 2 amperios. Y eso vendría a ser la respuesta. La A. Claro, han tenido que recordar que cuando están en paralelo, el voltaje se conserva, el voltaje no se reparte. Entonces, acá mira, 12 voltios, acá también 12 voltios. Para estos dos, también 12 voltios, porque están en paralelo. Esos 12 voltios que existen entre los dos, se reparte para cada uno, 6 y 6. Claro. Y acá, estos 6 voltios se conservan, porque estos dos están en paralelo, se conservan. Pregunten, chicos, ¿qué no han entendido? Si no, para detallarlo, pregunten. Profe, ¿podría volver a repetir esa parte donde la resistencia de 6 lo convirtió en paralelo? Ya. Y lo que pasa es que mira, cuando en el camino no se tenga ninguna resistencia, el potencial se conserva. Si este punto tiene un potencial de A voltios, más abajo será A voltios, a la izquierda A voltios. Entonces, este extremo de este alambrecito yo lo puedo correr, lo puedo deslizar por este camino, porque no hay ninguna resistencia, lo deslizo nomás, porque tiene el mismo potencial. Entonces, si este extremo de esta resistencia lo deslizo por este camino, entonces yo tendría un gráfico así al final. Así. Ahí está. O sea, este alambrecito se ha vuelto de esta manera. Se hizo. Y esto sigue siendo a voltios. No, no ha cambiado, mira. A voltios, a voltios, a voltios. Arriba voltios, abajo también a voltios. No pasa nada.
¿Tiene el mismo potencial? Simplemente lo he corrido nomás este extremo. Este extremo lo he corrido por acá. Y mira, en paralelo. Lo que no parecía, ¿no? No parecía, pero estaban Lo que pasa es que, ya, esto lo borro, ¿ya? Lo que pasa es que con este grafiquito no parecía que estos 6 ohmios con estos 3 ohmios estaban en paralelo. No parece, pues. Lo que tienen que hacer ustedes es darle una forma adecuada, conveniente, pero sin transgredir la teoría, pues. Y acá yo no estoy transgrediendo la teoría, porque este punto A sí puede pasar por acá, sí puede pasar por acá. O sea, no estoy transgrediendo ninguna teoría, es el mismo, solo que le estoy dando una forma más conveniente para mi solución. ¿De acuerdo? No sé si ahora has entendido. Sí, profe, gracias. Ya, si no, puedes insistir nomás, alumno, ¿ya? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Mm. En cambio, esto no lo puedo pasar por arriba, pues. Por ejemplo, este extremo yo no lo puedo deslizar hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo quisiera esta resistencia deslizarlo para arriba, ¿a quién voy a encontrar? Voy a encontrar este obstáculo. Ya no puede pasar, pues. No puede pasar. Si este es A voltios, acá va a tener otro punto, B voltios, por otro potencial, pues por culpa de esta resistencia. Claro, es diferente. Pues, en cambio acá sí, se mantiene igual. Entonces yo este alambrecito lo puedo deslizar por este camino. Yo no lo puedo deslizar por el camino de arriba, porque voy a encontrar acá un obstáculo, una resistencia. Y por lo tanto, este punto ya no va a tener el mismo potencial que el de abajo, va a tener otro potencial, entonces ya no puedes unir esto, pues no lo puedes unir, pero por abajo sí, por abajo no hay problema, no hay problema. Bueno, acá lo han hecho de manera distinta. Ahí está, mira, te das cuenta. Hasta ahí sí estamos, ahí coincidimos. Ahí coincidimos. ¿Ya? Paralelo, pues, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos coincidiendo, pero ellos lo han hecho con corriente, ¿no? Con corriente me parece más complicado, que va a salir igual, ¿ah? Salir lo mismo. Solo que con corriente se analiza mucho más. Ahí está. Esta es la respuesta, 2 amperios. Ya. A ver, disculpen aquí. Ya. Ay, ay. Ya. A ver. Dice, ay, bueno, ya. Una pila se conecta a una resistencia de 4 ohm. Luego se reemplaza esta por otra de 9 ohm. Si ambas resistencias disipan la misma potencia, ¿cuál es la resistencia interna de la pila? Ah, mira, ahora es una pila real, ¿no? Ya, vamos a ver acá. Primer caso. Esta es eh, una pila que tiene un potencial, digo, un voltaje E1, ¿ya? E1. Y esto tiene una resistencia interna R. Vamos a llamar una resistencia interna R. Esta es la resistencia interna de esta pila. Y eh, se conecta a otra resistencia de 4 ohm. Así te dice. Se conecta. ¿Está bien? Y por acá sale una corriente y sub 1.
Por ahí sale una corriente I1. Ya, luego en el siguiente caso, creo que la misma pila, la misma pila, pero ahora se conecta, es la misma pila, chicos. Es la misma pila, ¿no? ¿Está bien? Se reemplaza esta por eh, esta misma pila cuya resistencia interna es R. Ahora se conecta a otra resistencia que vale 9 ohm. Ah, ya no 4 ohm, sino 9 ohm. La misma pilita. Obviamente va a salir otra corriente. ¿Por qué? Porque se ha conectado a otra resistencia de 9 ohm. Entonces, acá sale una corriente I sub 2. Ya. Te dicen, si ambas resistencias, estas dos, esta con esta, disipan la misma potencia, entonces decimos, acá vamos a decir, esto tiene disipa una potencia P1 y esto disipa una potencia P sub 2. Entonces te dicen que la potencia P1 con la potencia P sub 2 son iguales, disipan la misma potencia. Claro. Ya. Ya. Ya pues chicos, entonces, ¿qué te piden hallar? La resistencia interna de la pila. Te piden la resistencia interna de la pila. Esta R chiquita te piden calcular. Ya pues jóvenes, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, ideas. ¿Mm? A ver, vamos chicos, ¿qué opinan? ¿Qué podemos decir? Que, a ver, la potencia tiene tres fórmulas. La potencia se calcula como D por I, el famoso PBI, I cuadrado por R, o B cuadrado sobre R. Esta es la fórmula de la potencia. La potencia, sí. Es el PBI, el voltaje por la corriente. La corriente por la resistencia, el voltaje al cuadrado con la resistencia. En este caso me convendría utilizar esta segunda. ¿Por qué? Porque yo sé que la corriente que pasa por esta resistencia es I1 y la corriente que pasa por esta resistencia es I2. Claro. Entonces, por eso que me conviene mejor esta segunda, porque tengo la resistencia 4 y 9 y necesito encontrar una relación de estas dos corrientes. Entonces, mejor me conviene la de acá. Profe, ¿y esta que está acá, el voltaje con resistencia? No, pues ¿por qué? Porque yo no sé qué voltaje tendrá esto. Que también se puede calcular con el voltaje, pero igualito va a salir, no hay problema. Mejor creo que conviene con la corriente. Con el voltaje también sale, chicos. Con el voltaje también sale, pero me parece que va a salir más complicado. ¿Ya? Mejor con la corriente. Entonces decimos I cuadrado por R, ¿ya? Entonces decimos acá, la potencia es I cuadrado por R. Con esto va a salir un poco más rápido. Ya está. Reemplazo entonces, pues. A ver, la potencia de esta resistencia es, la corriente que pasa por él es I1 elevado al cuadrado, por la resistencia que vale 4. Solamente la de él, pues. Solamente la de él, 4. No, el otro no, pues. ¿Por qué esta no? Porque te dicen que esta resistencia, te están hablando de esta resistencia, disipa la misma potencia que la otra. Claro, entonces se pone esa resistencia que es 4. Igual acá también, la misma formulita. ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? I sub 2. Multiplicado por la resistencia que vale 9. Se le saca la raíz cuadrada a ambos miembros. Si le sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, así, ¿no? Ambos miembros, ¿ah? Ay, disculpa, acá me faltó elevar al cuadrado. Por 9, ya. Estamos sacando la raíz a ambos miembros. Entonces, ¿qué me quedaría? 2i y 1, 3 y 2. Ya. Y tenemos una
relación de corrientes. O sea, puedo decir que I1 entre I2 es igual a 3 medios. Ah, ya. O sea, están en la relación de 3 a 2. 3 a 2, ¿no? O sea, I1 puedo decir que es una corriente como 3K y el I2 es una corriente como 2K, ¿no? Se le agrega una constante K. 3K, 2K. Ya pues, y ahora, ya pues ya salió. Porque ahora puedo aplicar ya con todo el circuito, puedo aplicar voltaje, el famoso VIR. Voy a utilizar esto, el VIR. Pero ya para todo el circuito. Para todo el circuito. Para todo el circuito. El circuito. Para todo el circuito, o sea, todo ya, toda la malla, ¿no? Sería entonces voltaje E1 para toda, todo. Corriente I sub 1 y la resistencia que sería como estoy tomando ya todo el circuito, la resistencia sería 4 más R. Claro, ya estoy tomando ya. 4 más R. 4 más el R chiquita, ¿no? El R es pequeñita, la resistencia interna. Ya. Ese es para esta malla, ¿no? Y para la otra también hago lo mismo, ¿no? Otra vez, para la otra. E1 también es el mismo voltaje, la misma pila, pero otra corriente. I2 por la suma, 9 más R. 9 más R. ¿Cómo son esas dos ecuaciones? Esto sería ecuación número 1, ecuación número 2. ¿Cómo son esas dos ecuaciones? Iguales. Entonces, igualamos. Ahí estamos igualando, ¿no? Estamos igualando. Y ahora, mira, como yo tengo esta división, entonces me conviene hacer la división acá, pues, ¿no? I1 entre I2. A ver, ¿dónde está? Este I2 pasa 1 entre I2. ¿Está bien o no? Claro, ¿no? Si gustas, esto pasas a dividir también allá, pues 9 más M entre 4 más M. Esto pasa a dividir. Ya, pues, pero tú sabes que I1 sobre I2 vale 3 medios, pues, ¿no? 3 medios es igual a 9 más M entre 4 más M. Y ahí ya salió. Pues, a ver, chicos, ¿cuánto debe salir? Multipliquen en aspa y díganme cuánto sale el R. Multipliquen en aspa nomás, en aspa, aspita. Vamos, chicos, y díganme cuánto sale. Esa es una operación ya más simple, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? Seis, ¿Salió, profesor. jóvenes? 6, y esa es la respuesta, casita. Pregunten qué no han entendido. Pregunten con toda confianza. Ahí está, mira. Mira, la pila es la misma pila, pues, por eso tiene el mismo voltaje. Y esta es la resistencia interna de la pila, que se coloca a un costadito. Esta es la formulita. Sale 6, ¿no? Nadie quiere preguntar. ¿Algún alumno por ahí? Vamos con toda confianza antes de pasar al último problema.
¿Puedo seguir, chicos? Sí, profesor. Ya. Ya este problemita, ¿no? Este, este problema ya no es de examen de San Marcos. Claro, esto ya más, poco ya más difícil ya, ¿no? Pero no es tipo examen de San Marcos, ¿ya? Los de San Marcos son más simples. A ver, la 9. Para el circuito mostrado, calcula la lectura del voltímetro ideal. Este es el voltímetro ideal. Ya. A ver, a ver, a ver. Habíamos dicho que cuando se trata de un voltímetro ideal, su resistencia interna, su resistencia interna es, tiende al infinito. O sea, es muy grande, enorme. Entonces, si este aparatito tiene una resistencia interna que es enorme, infinito, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que por esta diagonal es imposible que circule corriente. No va a poder circular corriente. Cuanto mayor sea la resistencia, la corriente que va a circular es menor. La resistencia con la corriente son inversamente proporcionales, chicos. A más resistencia, menos corriente. Y a menos resistencia, más corriente. Si cada vez la resistencia está aumentando, la corriente cada vez que circula por ahí va disminuyendo. Y si la resistencia es infinito, entonces por ahí ya no pasa corriente. Su corriente va a ser cero. No va a circular corriente. O sea que por toda esta diagonal, solamente por esta diagonal, porque a lo largo de esa diagonal se encuentra el voltímetro, no va a circular corriente. Por acá no circula, por esta diagonal, por culpa de este aparatito llamado voltímetro. Ese es número 1. Número 2. Este voltímetro va a marcar la diferencia de potencial. La diferencia de potencial que existe entre este punto y este punto. Le voy a llamar punto A y acá punto B. O también puede decir, esto lo borramos y lo podemos poner más arribita también. Acá también es lo mismo, B también, es lo mismo, no se preocupen, entre esos dos puntos. Eso es lo que va a marcar este aparatito llamado voltímetro, la diferencia de potencial que existe entre A y B. Claro, no circulará corriente por acá, pero eso no significa que no va a tener voltaje. Claro que tiene voltaje, claro que tiene una diferencia de potencial entre A y B. Así es, son dos cosas distintas. No circulará corriente por acá, pero sí podrá tener voltaje. Claro, por ejemplo acá, mira, esta pila tiene un voltaje de 6 voltios. No vayas a pensar que al no circular corriente por esta diagonal, entonces esta pila su voltaje se hace cero. No, su voltaje lo mantiene, 6 voltios. Igual acá, entre estos dos puntos va a haber una diferencia de potencial, un voltaje. Eso es lo que yo quiero saber, porque eso es lo que va a marcar el voltímetro. Entonces, chicos, lo primero que voy a hacer, mire, escuche, lo primero que voy a hacer es, a ver acá, lo voy a dibujar. Ahí está, esto vale 1, 7, 1 y 3. Voy a calcular la corriente que circula por esta malla. Por acá sí va a circular corriente. Lo que he dicho es que por esta diagonal no va a circular corriente. Eso es lo que he manifestado. Entonces lo que voy a hacer es hallar qué corriente circula por acá. ¿Sí? A ver, miren, 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 miren. Vamos a calcular esa corriente. Para eso hay que elegir el sentido de la corriente. Lo voy a elegir en sentido antihorario.
No te olvides que este es el polo negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Vamos, jóvenes. ¿Está bien, no? Y ahora usamos la formulita. Sumatoria de voltaje de las pilas y poder. Y ahora sí. ¿Más 7 o menos 7? Dígame. ¿Más 7 voltios o menos 7 voltios? Chicos, más rápido. A ver, jovencitos. Más 7. ¿Más 3 o menos 3? Rapidito. Menos 3. Menos 3. Gracias, señorita. Y esto es igual a la multiplicación 1 por i más 1 por i. O sea, 2i sería. Acá sería 4, 2i, este 2 divide, 2 amperios. Ya calculé la corriente. Ya, y ahora regreso al gráfico original. Voy a regresar al gráfico original. Regresemos al gráfico original, pero de esta manera. Mira, lo voy a dibujar de esta manera. Que es lo mismo, ¿ah? No te asustes. Es lo mismo, no vayas a pensar que es diferente. Mire, 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 mire. Acá sería así. El gráfico original. Ya, ahí está. Este es como si fuera acá el punto B. Un ohm, 7 voltios. Y acá un ohm. Y acá 3 voltios. ¿Está bien? 3 voltios. Y este es un ohm. Ya está, listo. He vuelto al gráfico original, pero dibujado de esta manera, que es lo mismo, ¿ah? No se preocupe. Entonces lo que vamos a tener que calcular es la diferencia de potencial entre A y B. Y acá está el aparatito llamado voltímetro, ¿no? Y para hallar esa diferencia de potencial entre A y B, voy a necesitar el teorema de la trayectoria. El teorema de la trayectoria, lo que te enseñé hace unos momentos. Y para usar el teorema de la trayectoria tengo que elegir un camino. El camino puede ser de A hacia B por acá. Mira, mira, de A hacia B, ¿ah? Por acá, por acá, por acá, por acá, por este camino. Ah, por este camino. Fíjate, 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 por este camino. O también lo puedo elegir por este otro camino. Claro, de A hacia B, de A hacia B, de A hacia B por este camino o de A hacia B por este camino. Igualito va a salir. A ver, vamos a elegir por el camino. Sí, igualito esa, igualito. Por el camino de arriba voy a elegir, ¿ya? Sí, por el camino de arriba. Ya está. Entonces sería así. Entonces, cogemos el camino de arriba. Igualito sale. Con el de abajo también va a salir igualito. Ahí está. Punto B. Y de ahí sigue por acá. Punto A. Ahí está. 6 voltios. Un ohm. Un ohm. 7 voltios. Nada más. Y el camino de abajo lo dejo de lado. Pero la corriente va así, ¿no? La corriente va así. Es la corriente. Voy a elegir este sentido, ¿no? Así, por acá, ¿no? Por acá. Así. Ahí está. Claro, pues, ¿no? Mira, mira, fíjate por acá. Mira para dónde está yendo la corriente. Sentido antihorario, antihorario. Ahí está. Una corriente que me acaba de salir que vale ¿cuánto? Mira, por acá vale ¿cuánto me salió? 2 amperios, ¿no? Mira, miren chicos, ¿ah? 2 amperios, ¿ah? 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios, pero cuando pasa por acá ya no hay corriente, pues. Pero sigo el mismo sentido. Seguimos el mismo sentido, pero ten en cuenta de que la corriente llega hasta acá y luego se va por acá. Entonces, si yo sigo este camino en esta misma dirección, pero ojo, habíamos dicho que por acá no hay corriente, corriente cero. O sea, estoy siguiendo la misma dirección, pero no te olvides que por acá no hay corriente. La corriente es así, por acá. ¿Está bien o no? Entonces voy a empezar de B, pues. Voy a empezar de B. Voy a empezar de B. Entonces decimos, claro, vamos a empezar acá de B, pues, de B. Porque estamos yendo en este sentido. Estamos yendo en este sentido.
Estamos yendo en este, entonces empiezo de B. Potencial en B. Cuando pasa por cuando esta corriente pasa por esta pila va a ser más 7. Cuando esta corriente pasa por esta resistencia va a ser menos. No te olvides que cada vez que pasa por la resistencia se pierde, nunca se gana. Y se multiplica 2 por 1. Ya. Y cuando pasa por acá sería 0 por 1. Ay, no pasa nada, pues más 0 por 1. Ay, 0 por 1. Pues es que no hay corriente acá, pues. Y acá sí, sí hay voltajes, sí hay voltajes. Pero sería menos, porque mira, estamos siguiendo este sentido. Estamos siguiendo este sentido. Menos 6. Y esto es igual al potencial en A. Entonces yo quiero saber, potencial en B va a ser acá 7 menos 2, ¿no? Sería 5. 5 menos 6 menos 1. ¿Está bien? Y este es igual al potencial en A. Entonces pasamos, sería B menos A es igual a 1 voltio. Y eso vendría a ser A. Ahí está la diferencia de potencial. Eso es lo que va a marcar el voltímetro. La diferencia de potencial entre A y B. Eso es lo que marca el voltímetro. 1 voltio. ¿Alguna pregunta, chicos? Claro, este es un problema que ya no es San Marcos, no es examen de admisión de San Marcos, no es tipo examen de admisión de San Marcos. Profe, ¿podría volver a Dime. repetir en el primer gráfico que hizo para qué quitó la línea del medio? Porque es que no hay problema, ¿por qué quité? Porque por ahí no circula corriente, pues. Entonces no hay problema, es como si no existiera, es como si no existiera. O sea, no cambia en nada. Si lo pongo o lo quito, el circuito no se altera. ¿Por qué? Porque por esa diagonal te había dicho que no circula corriente. Por esta diagonal no circula corriente. Entonces, si lo dejas o lo quitas, en nada cambia, porque la corriente va a circular solamente por este circuito. Gracias, profe. Era por eso. ¿Alguna otra preguntita? Vamos, chicos, con toda confianza. Ahí, este es, ¿no? Ahí ves, ahí, por ejemplo, mira. La corriente es por el circuito de afuera nomás, por la diagonal no pasa nada. Es que es un voltímetro ideal, pues. Por teoría, el voltímetro ideal tiene resistencia interna infinita, por él no circulará corriente. Entonces, Kirchhoff aplicó con el de arriba, o sea, el de afuera, todo el exterior, pues, ¿no? En la corriente salió 2 amperios y luego el otro sale 1 volt, la diferencia de potencial. O sea, lo que va a marcar es esto, estos 2 puntitos, ¿no? Ahora, se ha podido elegir el punto de arriba, también igualito sale, pues. Yo elegí cuál, el de arriba o el de abajo elegí. El de abajo elegí o el de arriba, chicos, ¿se acuerdan? El de arriba. Con el de abajo también sale lo mismo, pues, ¿no? O sea, si por ejemplo tú haces esto, ¿no? Este puntito le puse A y este puntito sería B, ¿no? Y entonces acá está el voltímetro. Entonces este aparatito, no te olvides que marca la diferencia de potencial entre estos 2 puntos, entre sus extremos. Ya, si elijo el de abajo, igualito, ¿no? Tiene que salir lo mismo. A ver acá, así, ¿no? Ahí está. Pero la corriente ahora, ¿para dónde era? Ahora la corriente es así. Lo voy a tomar este sentido, porque ten en cuenta de que la corriente es así. A ver, vamos a poner un ohmio, 3 voltios, 6 voltios. Entonces, ahora voy a empezar acá. Pero la corriente acá es cero, pues, ¿no? Cero. Y sigue por acá. Acá sí vale 2 amperios, ¿no? Y sigue por acá, ¿no?
2 amperios. Y así sucesivamente hasta acá, ¿no? Entonces, ahora voy a empezar ya, pues mira, fíjate, así, en este sentido estoy tomando. En este sentido estoy tomando, ¿no? ¿Está bien? Empiezo en A y sería potencial en A. Cuando pasa por esta pila sería, en este sentido sería positivo, más 6. Más 6. Cuando pasa por acá sería menos, pero es corriente cero, pues sería 0 por 1, no pasa nada, pues no hay corriente. Cuando pasa por acá sería menos, se multiplica, ¿no? 2 por 1. Cuando pasa por acá sería menos 3 voltios, ¿no? Porque mira, va de menos a más, ¿no? ¿Está bien? Y esto se iguala al potencial en B, pues. Entonces sería potencial en A, sería 6, y acá sería, ¿cuánto? 5, ¿no? Sería 6 menos 5 más 1, ¿no? Igualito, ¿no? ¿Está bien? Operando, no pasa nada. Y este es el potencial en B. Entonces sería 1 es igual la diferencia de potencial de menos A. Que también puede ser A menos B. Si fuera A menos B, ya no saldría 1, saldría menos 1, pues, ¿no? Si hago la resta A menos B, ¿no? Va a salir menos 1, ¿no? Pero no aparece negativo, pues, ¿no? No aparece negativo. No aparece negativo, entonces debe ser esto. Debe ser esto. Sale la misma respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Mm? Claro, este problema, como le dije, no es tipo de examen de la San Marcos. No es. ¿No quieren hacer ninguna pregunta, jovencitos? Vamos, con toda confianza. Ya. Ya, jóvenes, hasta ahí nomás quedamos. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho, chicos, cuídense todos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, ¿ya? Gracias a usted, Diego, Patricia, Joseph, Ronaldo, Megan, Daily. Cuídense, cuídense, chicos, ¿ya? Nos vemos gracias a ustedes. Gracias, profesor. Ya, Leslie, gracias a ti también.